Leemos Mateo capítulo 18, los versículos del 23 al 35, que es el texto que tenemos en esta mañana de enero del año 2022. Mateo 18, versículos del 23 al 35. Dice la palabra de Dios: por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y asiendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Asunto serio el que tenemos esta mañana por delante. Este pasaje todos sabemos que es una parábola, y todos sabemos perfectamente lo que es una parábola. Nos lo enseñaron en la escuela dominical y lo hemos oído explicar un montón de veces. Una parábola es una historia ficticia, y el Señor enseñaba por medio de parábolas. Por medio de parábolas enseñaba grandes verdades espirituales, como la de este caso, que es que hay que perdonar. Otra vez ese Señor, por medio de parábolas, reprendió a sus adversarios y ocultó el significado de las parábolas a aquellos que no creían en él, y le reveló el significado de las parábolas a sus discípulos. Y de esa manera les enseñaba. En esta ocasión el Señor enseñó una verdad muy importante, una verdad espiritual, que es: hay que perdonar. Hay que perdonar. Los creyentes tenemos que perdonar. En cierta ocasión, un poquitín antes de este pasaje, Pedro le preguntó al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Y todos sabemos lo que respondió el Señor. No, 7 veces no. 70 veces 7, que es como decir siempre. En este pasaje el Señor enseñó algo muy, muy importante sobre el perdón, que todos los creyentes, iba a decir debemos saber, creo que lo sabemos. Voy a decir mejor, hemos de recordar. Porque la capacidad de un creyente para perdonar a aquellos que le han ofendido le hace a ese creyente más semejante a su Señor que cualquier otra cosa. Y lo repito, la capacidad de un creyente para perdonar a otros le hace más semejante a Dios que cualquier otra cosa. Vamos a subrayar 3 enseñanzas de este bonito pasaje: el perdón de Dios, la insensibilidad de algunos seres humanos y las terribles consecuencias de no querer perdonar, porque son terribles. En primer lugar, el perdón de Dios. El Señor Jesús, todos lo sabemos, fue un grandísimo maestro. Podríamos decir el maestro supremo. Nadie en la historia de la humanidad ha enseñado de la manera que enseñaba él. ¿Cómo lo hacía? Todo el mundo le entendía, enseñaba de manera muy sencilla, pero enseñaba cosas muy, muy importantes y muy profundas.
era capaz de enseñar las cosas más importantes y más profundas de manera sencilla y de forma que todos les pudiesen entender. Y este pasaje es una muestra de ello. Es una de esas joyas que el Señor iba dejando con la mayor sencillez para que todos pudiéramos entender. Por eso me produce mucha tristeza ver la cantidad de personas que hay por el mundo que se pierden cosas tan importantes y tan hermosas como lo que enseña este texto. Pero lo peor de todo es que algunas veces a los creyentes nos sucede también eso. Nos perdemos cosas tan bonitas como las enseñanzas de este pasaje, que son auténticas joyas. Esto es una perla muy, muy valiosa. ¿Alguna vez estamos tan entretenidos con las cosas del mundo y tan estresados que se nos escapan cosas, pues, muy, muy importantes? Y es una pena que algunas veces acudamos a la palabra de Dios y no encontremos en ella el consuelo, la instrucción y la sabiduría y el ánimo que deberíamos encontrar. ¿Por qué? Pues porque siempre antes de abrir la Biblia deberíamos de sosegarnos, de tranquilizarnos, de centrarnos y de orar un rato para pedir al Señor de la palabra que nos muestre aquellas cosas que ha dejado en esta palabra para que nosotros crezcamos como creyentes y vivamos de manera que agrade al Señor. Los versículos 23 y 24 cuentan claramente la importancia de la deuda de aquel deudor. La deuda eran 10.000 talentos, por decir algo, 10 millones de dólares. No había forma humana de que aquel hombre pudiera cancelar aquella deuda. Era tan grande que aquel pobre hombre no podía cancelar aquella deuda de ninguna forma. Y eso me recuerda que yo, mejor dicho, que todos nosotros teníamos una deuda grandísima con el Dios de los cielos. Tan grande que no había forma de que pudiéramos pagarla. Los versículos 25 y 26 describen la desesperada situación de aquel hombre ante la imposibilidad de pagar la deuda que tenía. Pero como le sucede a algunos morosos, era un poco ingenuo, creo yo, o era muy optimista. Decía, versículo 26, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Algunas veces ese optimismo no es otra cosa que no querer reconocer la magnitud de nuestros problemas. Aquel hombre tenía un problema muy, muy, muy grande. Muy grande. Pero fijaros lo que dice el versículo 27, que cuenta cómo el rey perdonó la deuda a su siervo. Dice el texto que aquel rey fue movido a misericordia. A mí esto me encanta. Movido a misericordia. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Porque todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y teníamos unas deudas que eran imposibles de pagar. Pero el Dios de los cielos, movido a misericordia, proveyó y diseñó un plan perfecto para saldar la deuda. Movido a misericordia, el Dios de los cielos envió a su Hijo a salvarnos y perdonó todos y cada uno de nuestros pecados. Todos. Lo más bonito de todo es que el perdón de aquel rey fue mucho más allá de la súplica de su siervo. El siervo pedía un aplazamiento de la deuda. El rey perdonó totalmente la deuda. Esto es una muestra más de la misericordia del Dios de los cielos, de la misericordia que había en el corazón de aquel rey. Esto me recuerda una vez más la misericordia del Rey de Reyes. Me recuerda la gracia inmerecida de Dios, que perdona mucho más de lo que su pueblo puede imaginar. Y además, cuando perdona, olvida los pecados. No es como nosotros, que perdonamos pero somos incapaces de perdonar nada. El Señor perdona todos los pecados que hemos cometido contra Él. Y además los borra de delante de su presencia. Acompañadme, por favor,
a Jeremías 31. Jeremías 31. Versículo 34. Jeremías 31, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así es como perdona el Señor nuestro Dios. En alguna ocasión yo he escuchado a alguna persona decir, yo perdono pero no olvido. Y de verdad que suena bastante mal, porque suena como amenaza, suena como una fea advertencia. Y algunas veces parece que esas personas que perdonan no quieren olvidar. La Biblia nos enseña que cuando Dios perdona, perdona y olvida. Y ya no vuelve a pedir cuentas nunca más por aquellos pecados que están perdonados. Lo que pasa que siendo honestos y poniendo los pies en el suelo, tenemos que preguntarnos, ¿nosotros podemos perdonar de la misma manera que lo hace el Señor? Vamos a ver. Yo no puedo controlar mis recuerdos. No depende de mí. Lo que sí depende de mí es cómo me siento cuando esos recuerdos fluyen por mi mente. Cuando recuerdo a algunas personas que en algunos momentos de mi vida pues, me han podido hacer daño. Esa es la cuestión, ¿cómo recuerdo yo? ¿Cómo me siento cuando esos recuerdos fluyen por mí? Eso sí es responsabilidad mía. Yo no puedo evitar recordar, evidentemente, pero cuando los recuerdos vienen, recuerdo sin amargura, recuerdo sin rencor y recuerdo tranquilo y sobre todo en paz. Porque delante del Señor he hecho lo que Él me ha pedido que hiciera, que es perdonar. Los cimientos de la fe cristiana están colocados sobre el perdón. Dios nos ha perdonado y por tanto nosotros hemos de perdonar. En segundo lugar, quiero hablaros de la insensibilidad de algunos seres humanos. El texto cuenta que aquel que había sido perdonado, en un ejercicio de auténtica caradura, no quiso perdonar. Versículos 28 y 30. Pero saliendo, versículo 28, es decir, tan pronto como salió de la presencia del rey, se encontró con un consiervo, alguien que era como él, que le debía dinero, y no tuvo la mínima compasión con él. Además, el texto dice que lo que a él le debían no era nada comparado con lo que él le habían perdonado. Que esto le añade todavía más gravedad al asunto. Permitirme. Qué cara más dura. Qué tipo más desagradable. Y qué tipo más cruel. Qué poco compasivo y qué tío más insensible. Con cuánta facilidad olvidó la misericordia y la compasión que habían tenido con él. Esto es una llamada de atención para todos y cada uno de nosotros, porque podemos hacernos igual de insensibles que aquel que había sido perdonado. Porque es muy fácil ver los errores en los demás y no recordar los nuestros. Voy a contaros algo que os va a sorprender. Es tan cierto como que el Señor está aquí delante y que es testigo de lo que voy a contar y fue testigo de lo que me sucedió hace algunos años. Hace algunos años, hace bastantes años, conocí a dos mujeres, miembros de la misma iglesia, que no se dirigían la palabra desde hacía un montón de años. Coincidían los domingos en las reuniones, se cruzaban por los pasillos, por las escaleras, que eran bastante estrechas, por cierto, y no se decían ni una palabra. Coincidían en los servicios de la iglesia, y ni siquiera una sola palabra, una cosa feísima.
eran capaces de tomar la Santa Cena y no dirigirse una sola palabra entre ellos. En el mejor de los casos, algunas veces un desaire, un mal gesto o una mirada con desdén. Lo más dramático de todo es que eran miembros las dos del grupo de alabanza. Cantaban todos los domingos al Señor, iban a la iglesia de la alabanza y no se dirigían la palabra entre ellas. Y lo peor de todo es que toda la iglesia lo sabía mejor. Como yo soy un poco despistado, tardé bastante tiempo en darme cuenta. Llevaban tiempo sin hablarse y un buen día decidí delante del Señor pues que tenía que hablar con ellas. Primero con una y después con la otra. Aquel día aprendí hasta dónde puede llegar la insensibilidad y la carnalidad de algunas personas. A las dos las visité en sus casas y a las dos les hice la misma pregunta delante de sus maridos. ¿Cuándo vas a arreglar el problema que tienes con tu hermano? La respuesta que me dieron las dos fue muy parecida, muy parecida. Yo no tengo ningún problema con nadie. Bien. Cuando me marché a mi casa, sentía ganas de rasgarme las vestiduras. Sentía ganas de revolcarme en ceniza. Y sentía ganas de llorar de impotencia. Yo no tengo ningún problema con nadie. Al principio pensé que me estaban mintiendo, que estaban disimulando para ocultar la gravedad de su pecado. Después me di cuenta que no eran conscientes de lo que hacían. Llevaban tanto tiempo pecando que se habían insensibilizado y se comportaban con la crueldad que lo hacían, con la mayor naturalidad del mundo, como si eso fuera la cosa más normal del mundo. Es muy fácil insensibilizarse y olvidar que somos discípulos de Jesucristo. Es muy fácil endurecerse y no tener la más mínima compasión con nadie. Y es muy fácil creer que estamos haciendo lo correcto y estar metiendo las dos patas. Sirva el ejemplo de los fariseos. Creían que agradaban plenamente a Dios. Estaban muy equivocados. Y por poner otro ejemplo, pues alguien a quien yo admiro mucho, el rey David. Hizo lo que hizo con Urías Eteo con la mayor naturalidad y tranquilamente. Nuestro amigo David Bull da una charla que se llama Fariseísmo Evangélico, que hay que escuchar, porque es muy saludable escuchar ese tipo de cosas de vez en cuando. Y de vez en cuando también es bueno mirarse al espejo y pedir lo que pedía el rey David en el Salmo 139, escudriña mi corazón y muéstrame si hay en mí camino de perversidad, porque me puedo pensar que estoy haciendo todo bien y estar haciéndolo todo mal. Hay que pedir al Señor que nos examine, que nos pruebe y que nos guíe por el camino correcto, porque algunas veces vamos por caminos que no debemos. Y pedir también que en nuestros corazones no haya nada que entorpezca nuestra relación con Él. Porque la dureza del corazón y la falta de compasión y la insensibilidad sobran en el corazón de cualquier creyente, de cualquier discípulo de Jesucristo. En último lugar, quiero hablaros de las consecuencias de no perdonar. Porque negarnos a perdonar puede tener gravísimas consecuencias para la vida de un creyente. Repito lo que dije antes. El perdón es el cimiento, es la base sobre la que está edificada la fe cristiana. Hemos sido perdonados de muchas cosas. Por tanto, hemos de perdonar. En mi opinión, en mi modesta opinión, es impensable que alguien que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador se niega a desobedecer, a obedecer y que no quiera perdonar a otros. Es cierto que con frecuencia los creyentes tenemos que aguantar de todo. Y es cierto que algunas veces nos han hecho faenas muy difíciles de perdonar y de entender, es cierto.
Y es cierto que algunas veces necesitamos tiempo para poder perdonar, pero tenemos que tener el propósito de perdonar. Hay heridas que tardan tiempo en cerrarse, cierran muy despacio. Hay algunas heridas que cuando están cerrando se vuelven a abrir. Yo todo eso lo entiendo. Y me pongo como ejemplo, algunas veces he dedicado meses para poder perdonar algunas cosas. Pero como que no quería desobedecer al Señor, pues al final he perdonado. ¿Por qué tengo que perdonar? Pues porque el Señor lo manda. Perdonar no es una opción, es un deber. Y hasta que no perdonemos, no vamos a tener paz con Dios. Mirad, el no querer perdonar deja unas raíces de amargura tremendas. El no querer perdonar puede arruinar la vida espiritual de los creyentes. Y podría poner muchos ejemplos. He servido mucho tiempo como anciano, como pastor, y he hablado con muchísima gente herida de muchas cosas. Y he visto a más de uno arruinar su vida por no querer perdonar. Podría hablar de una persona que me dijo hace unos meses, yo no puedo perdonar, está apartado del Señor y no acude a ninguna iglesia, no tiene vida de creyente, porque las raíces de amargura que lleva le han apartado del Señor. Aquel que no perdona no puede tener una relación normal con el Señor. Su relación con el Señor no puede estar bien mientras que no perdona a quien le ha ofendido. No queda más remedio que hacerlo. En cierta ocasión escuché a una persona que me decía, yo tengo un problema con fulanito, pero con el Señor estoy genial. Esto es una mentira de Satanás. No puedes estar bien con Dios hasta que no perdones a la gente que te ha ofendido. Acordaros de aquello, si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglate con él y luego presenta tu ofrenda. Si tienes un problema con alguien, tu relación con el Señor no está bien. Además, el Señor pedirá cuentas a aquellos que no quieren perdonar. Versículo 32. Entonces, llamándole, el Señor le dijo, siervo malvado. ¿Queremos que Dios nos trate como a siervos malvados? Yo por lo menos no. ¿No debías tú tener misericordia como yo tuve misericordia de ti? No se puede estar bien con el Señor sin perdonar. A todos los que nos han hecho daño hemos de perdonarles, de la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros. Los que llevamos algún tiempo en el Señor, sabemos esto de memoria. No estoy descubriendo nada nuevo. Ahora, reconozco que algunas veces es complicado y algunas veces pues, con frecuencia olvidamos cosas. Por eso hemos de leer la Biblia, hemos de escuchar las predicaciones, los estudios y meditar en lo que se nos dice y en lo que leemos. Creo delante del Señor que está muy claro lo que Dios espera de nosotros. Es posible que alguien quiera seguir desobedeciendo. Entonces debe de prepararse para cargar con las consecuencias de su desobediencia. Versículo 34. Entonces el Señor enojado, mala cosa es hacer que Dios se enoje, que Dios se enfade. Aquellos que han gustado de la gracia de Dios, aquellos que han sabido del amor de Dios hacia los pecadores y no perdonan, van a conocer la ira de Dios. Dice este texto que aquel rey entregó a su siervo malvado a los verdugos. Los verdugos suelen ser gente muy bruta. Hacen daño y torturan. Hacen mucho daño. Antes les quiso vender. Ahora le entregó a alguien que le iba a hacer sufrir. Al no poder pagar, el sufrimiento que le esperaba era indefinido. Toda la eternidad. El versículo 35, en mi modesta opinión, contiene una seria advertencia para todos aquellos que no quieren perdonar. Los que no quieren perdonar, que no esperen el perdón de Dios. Y voy a tener que concluir porque estoy quedándome sin.
Hemos visto cómo el Señor, lo sabemos de sobra, nos perdonó a todos y cada uno de nosotros. Hemos visto la insensibilidad de algunos seres humanos que han sido perdonados, pero se niegan a perdonar. Y hemos visto las consecuencias de no querer perdonar. Por favor, hermanos, obedecer al Señor y perdonar. Entiendo que hay algunas veces que necesitamos tiempo, pero hay que hacerse el propósito de perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Y es tan fácil como decirlo delante del Señor: Señor, yo perdono a aquel hermano o aquella persona que me hizo esto, aquello o lo otro. Ayúdame tú a pasar página y ayúdame a hacer las heridas y a no tener en cuenta esto nunca más, porque quiero quitarlo delante de mí para estar en paz contigo. El perdón es una decisión. Ante el Señor decido hoy que voy a perdonar a todos aquellos que me han ofendido y me han hecho daño. Porque la capacidad de perdonar a otros hace al creyente más semejante a su Señor que cualquier otra cosa en este mundo. La capacidad de un cristiano para perdonar a aquellos que le han hecho un daño le hace a ese cristiano más semejante al Señor que cualquier otra cosa. ¿Queréis pareceros al Señor? Pues hay que perdonar. Amén. Amén.